Bueno, hola de nuevo. Vamos a acabar de arreglar este módulo que nos hace una transición de imágenes y además nos los enlaza con productos del catálogo de productos de Virtuemar. Si pinchamos en un enlace o en la foto nos manda por ejemplo, a las recetas de tomate, y esto ya vimos cómo lo configuramos en el video tutorial anterior. Si os acordáis, en la parte de la administración instalamos un componente que se llama Photoslide GK3, y en ese componente definimos un grupo donde sobre todo le indicábamos que iba a ser para el módulo ImageShow y donde poníamos el ancho y alto de las imágenes que íbamos a utilizar. Luego, dentro de ese módulo incluimos una serie de slides donde introducíamos los textos que aparecen aquí y además lo enlazábamos con un producto de Virtuemar. Bueno, ese componente estaba asociado con un módulo que se llama ImageShow, que también lo instalamos, y dentro de este módulo, bueno, pues había varias opciones de configuración. La más importante era asociarla con el grupo de slide que habíamos creado en el Photoslide. Como solamente había uno, lo teníamos aquí, y luego una serie de opciones de diseño para el aspecto que, como os comenté, pues es un componente bastante potente. Tenéis que mirar las opciones en la ayuda para ir completando todas estas opciones. No las voy a explicar porque son un montón. Entonces, recorriendo la ayuda del componente Photo Slide y del módulo ImageShow, podéis ver esas opciones. Total, que nos quedaba la imagen así, la imagen así. Entonces, lo que nos interesa en este caso es enseñaros un truco más que ya hemos realizado durante algunas sesiones anteriores, que es utilizar CSS para acabar de adaptar ese diseño, esa imagen, ese aspecto de este módulo a lo que a nosotros nos interesa. En nuestro caso, lo que nos interesa es quitar estas bandas de aquí y estos iconos, porque porque no me gustan cómo quedaban y decidimos quitarlo. Vale, entonces esto os va a venir muy bien, porque ya os digo que cuando vosotros utilicéis vuestra propia plantilla, cuando utilicéis módulos en los que queráis por ahí utilizar, o componentes, al final siempre la imagen que nos muestran pues viene un poco, digamos, cerrada, si no sabemos dónde buscar. Entonces la herramienta Firebug, una extensión del Mozilla Firefox, nos permite jugar aquí en pantalla sin que los cambios tengan efecto, y luego, cuando estamos de acuerdo con nuestro diseño, pues modificar los ficheros reales de CSS. Bueno, entonces vamos a abrir el Firebug y vamos a ajustarlo para verlo bien así en pantalla. La mejor manera de llegar a estos elementos es simplemente poniéndonos encima con el botón derecho y decirle inspeccionar elemento, y fijaros que ya me lleva justamente a esa división. Toda la pantalla está organizada en divisiones, y entonces esta división de aquí tiene la clase GK_IS_PREV, de previo. Entonces aquí están las propiedades CSS asociadas. Nosotros, si vamos a ver el código fuente desde la barra de herramientas, también la extensión Web Developer, decimos código fuente, vemos que se van cargando en la parte de la cabecera del head, se van cargando una serie de ficheros CSS, y el orden es importante. Fijaros que aquí dos que vamos a trabajar ahora uno se llama el GK_Star, que se carga previamente al style2.css. El orden es importante porque si dos ficheros contienen una propiedad CSS para un mismo elemento, la que se aplica es la última que se carga. Entonces ya vamos a ver que en style2, si hay una propiedad que se comparte con GK_Star, se carga la de style2.
Bueno, volvemos para verlo aquí. Le damos al botón derecho, inspeccionar elemento, y fijaros que lo que os estoy comentando, la última propiedad que se está aplicando a la clase GKIsPref y a la clase GKIsNext, que son esos botones, es un fondo, un background. Todos los divs pueden tener un background que fijaros que si lo desactivo de aquí, pues inmediatamente desaparece de la pantalla. Fijaros que se ha quedado aquí un borde rojo, pues si lo desmarco de aquí, también desaparece de la pantalla. Estas eran las propiedades que se cargaban en el fichero style2.css. Sin embargo, fijaros que todavía me queda aquí un fondo verde. Eso es porque en el fichero gkstaff también había unas propiedades para GKIsPref y GKIsNext, como estaban aquí. Entonces ya os he comentado, como este era el último que se cargaba, se están aplicando estas propiedades, pero si quito estas propiedades, las siguientes que se cargan son las de gkstaff, que se cargaba antes. Entonces también tengo que eliminar aquí el background y el border. Entonces fijaros que ya entonces me desaparece. Esto que si ahora recargo aquí la página no tiene un efecto permanente, lo podemos modificar modificando esas propiedades en estos ficheros. Para eso voy al www, templates, la plantilla que estamos utilizando, CSS, y aquí tenemos el fichero style2.css, y entonces en el style2.css, en la línea 92, voy a eliminar o voy a comentar esas dos propiedades. Línea 92. En la línea 92 vamos a utilizar un comentario para las dos propiedades, para border y para background. Y aplico los cambios. Luego era en el fichero gkstaff en la línea 123, pues entonces en www, en el fichero gkstaff y en la línea 123, pues le quito el border y le quito también la propiedad background. Y le doy también a guardar. Con lo cual fijaros ahora que si recargo la página, ahora ya los cambios son permanentes porque los hemos hecho en el fichero .css. Con la barra de herramientas de Web Developer también podríamos limpiar la caché para que sea necesario que esos ficheros CSS se carguen cada vez. Ya veremos aquí en localhost no suele pasar, pero cuando hagamos estos cambios en un servidor de producción, los ficheros CSS solamente se cargan una vez cada vez que solicitamos una página. Entonces, cuando hacemos cambios con el editor de texto en un fichero CSS, para pedirle al navegador que vuelva a cargar esos ficheros CSS, tendremos que limpiar la caché, lo cual es muy cómodo desde aquí. Vale, ya tenemos ese cambio realizado. Vamos a quitar estos iconos. Luego con el botón derecho y me manda este div. Y fijaros que para que tiene la clase GKIsPref button. Y para las clases GKIsPref button y GKIsNext button tenemos una propiedad CSS en style2.css, que es el fichero de imagen que está cargando ahí. Yo podría poner el mío si quisiera, cargar una nueva imagen ahí. Lo que vamos a hacer va a ser quitarlo. Y de nuevo nos vuelve a pasar que en el gkstaff también había una propiedad background que se aplicaba a GKIsPreview button y GKIsNext button, pues que también lo tengo que quitar. Entonces en la línea 94 y en la línea 127, la línea 94 del style2, línea 94, hacemos ese cambio, lo guardamos, y en la línea
127 de GKStaff. Pues también vamos a eliminar la propiedad que se corresponde con el fondo. La podríamos borrar, la estoy comentando, pero la podríamos borrar. Entonces ya fijaros que de nuevo, si ahora recargo la página, son permanentes. Solamente nos queda averiguar dónde están las propiedades CSS que cargan esa imagen. Botón derecho, inspeccionar elemento, y en este caso es la clase GK Isness Button. Pues lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. O sea, en la línea GKStaff, la línea 130, quitamos ese fondo y guardamos, y en el estilo 2.css en la línea 96. En la línea 96 del estilo 2. Ya os digo que lo podíamos borrar directamente las propiedades, pero bueno. Lo guardamos y ya cuando refrescamos ya tenemos el aspecto que queríamos respecto de Dale al tomate. Bueno, en este ejemplo lo único que hemos hecho ha sido quitar propiedades, pero podríamos añadir también nuestras propiedades y así ser capaces de modificar ese aspecto que a lo mejor no nos gusta como queda. Muy interesante, y ya os digo, también estudiar un poquito de CSS no es fácil en cuanto a colocar los elementos en la página, pero sí que tiene más facilidad en cuanto a hacer retoques de esta manera. Bueno, pues un saludo y hasta ahora.